Hola, vamos a continuar con la serie Conozca a sus enemigos. Estudiamos el mundo, la carne y el diablo. Y vamos a continuar con esta serie acerca del diablo. Les invito a que hagamos una oración. Padre, muchas gracias te damos en este día porque nos permites estar delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Hoy declaramos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús que tú nos permites enseñar, aprender tu palabra, que tú nos permites aprender del modelo que tú has dejado a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, cobra vida en nosotros, que tu palabra nos edifica, nos vivifica, nos alimenta y nos enseña. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, anulamos todo bloqueo, toda oposición y toda incapacidad para disfrutar de este tema en el nombre de Cristo Jesús y para aprender lo que tú tienes dispuesto que aprendamos. Amén. Mateo 22:29 dice la respuesta que Jesús le dio a los saduceos porque ellos no creían en la resurrección. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, estáis errando al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Que no erremos nosotros al ignorar las escrituras y el poder de Dios y subestimar la acción de nuestro enemigo, el diablo, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida física, etc. En todas las áreas. Derek Prince citó una frase muy importante y dice, hay una urgente necesidad de que los cristianos aprendan todo lo que puedan acerca de la naturaleza de la actividad de los demonios. Este conocimiento es importante para todos los creyentes, ya que ninguno de nosotros puede alegar inmunidad contra los ataques de los demonios. Bueno, vamos a conocer cuáles son los nombres que dice la Biblia recibe Satanás. En Juan 12:31 dice, el príncipe de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo, es uno de los nombres. El Dios de este mundo lo encontramos en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. El príncipe de la potestad del aire lo encontramos en Efesios 2:2. Se refiere evidentemente al diablo, en los cuales anduviste en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El acusador, Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, el acusador. El adversario león rugiente, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otro nombre, Abadón y Apolión, Apocalipsis 9:11, dice, sobre ellas tiene por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión, que significa destructor. Lucero o Lucifer, Isaías 14 del 12 al 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Belzebul, Mateo 12:24, pero los fariseos al oírlo dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebul, príncipe de los demonios. Belial, 2 de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia de Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? Otro nombre, el gran dragón, serpiente antigua, Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El maligno, Mateo 13:19, de todo el que oye la palabra del reino no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Padre de mentira, mentiroso y homicida, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. El tentador, Mateo 4:3. Y llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El ladrón, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí hace referencia a Satanás. Estos son algunos de los nombres que Satanás, con los que los vemos
a lo largo de la palabra de Dios. Los ángeles que junto con Satanás se rebelaron contra Dios se les llaman demonios o espíritus inmundos. En su carácter de espíritu, todos ellos son invisibles, tienen inteligencia maléfica, tienen gran astucia, trabajan en la oscuridad, no son todopoderosos ni son omniscientes. Hemos hablado de los tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Los tres enemigos fueron derrotados por Jesucristo en la cruz. Continúan siendo nuestros enemigos porque hay influencia de mi carne en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, del mundo en mi relación con Dios y del diablo también, de mi relación con Dios. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que la carne y el mundo los crucificó en la cruz y que Satanás fue vencido por Jesucristo también en la cruz y fuimos nosotros comprados por precio, como dice 1 Corintios 6 del 19 al 20. Jesucristo pagó precio de sangre por nosotros y nosotros somos posesión de Cristo. Bueno, ¿cuál fue el modelo que nos dejó Jesús para hacerle frente? Importantísimo, vamos a ver qué fue, cómo lo hizo Jesús. Jesús fue extremadamente práctico en su trato con los demonios. Él enfatizó la importancia y el significado de este ministerio en el ministerio que él vino a ejercer aquí en la tierra. Y lo vamos a ver de qué manera lo hizo, que lo hacía de manera natural, para él no era algo raro y era algo continuo y permanente para que la iglesia creciera, para que fuera manifiesto el reino de Dios a diferencia del reino de las tinieblas o el reino de Satanás. ¿Cómo entonces se enfrentaba la actividad demoníaca Jesús? Vamos a ver varios pasajes de la Biblia, los vamos a estudiar y qué bueno que en casa los podamos profundizar, estudiar y estar atentos al modelo que nos dejó Jesucristo. ¿Qué traía esto? Obtenía, por supuesto, libertad, sanidad, el pueblo de Dios. En Mateo 4, o todo aquel que gozó de este privilegio durante el ministerio de Jesús y del cual nosotros podemos gozar ahora. En Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba siendo tentado, no vamos a repetir todo el pasaje, pero el Señor Jesucristo hizo frente al tentador con el escrito está, es decir, con la palabra de Dios. Y en el verso 10 de Mateo 4 dice, pero Jesús le dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dio la orden que se fuera. Vino, tentó, el Señor respondió con la palabra de Dios frente a la tentación y por último le dijo, vete. Es decir, lo sacó, lo echó de su presencia. Se hizo básicamente, lo que hizo fue quitarlo de la molestia que estaba causando, de la tentación, sacarlo para que no continuara. En Mateo capítulo 4, en el verso 23 dice que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice, y su fama se difundió por toda Siria y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. O sea, junto con los enfermos, una cosa explica aquí es que los afligidos de enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos eran todos sanados. Mateo 7:16 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó los demonios. Vamos a ir tomando nota. Echó los demonios con su palabra y sanó a todos los enfermos. En Mateo capítulo 9, 32 y 33 dice, al salir ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la multitud asombrada exclamó, nunca se vio cosa igual en Israel. ¿Qué ocurrió aquí? Le trajeron un mudo endemoniado y lo que hizo fue echarlo fuera. En Mateo capítulo 12 dice, entonces le fue llevado, verso 22, entonces le fue llevado un endemoniado ciego y mudo
y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía. Pero dice aquí claramente, le fue llevado un endemoniado ciego y mudo. Entonces, fue sanado. Lo miran aquí desde el punto de vista de obtener sanidad y medicina, pero hay una acción diabólica. Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, apártate de mí, de mi vista, Satanás, me eres tropiezos, pues no piensas en lo de Dios, sino lo de los hombres. Aquí hay una actividad bien importante. Aquí hay algo en Mateo capítulo 16 y Marcos capítulo 8, encontramos este pasaje, y donde podemos notar que un hombre de Dios como Pedro, que andaba con Jesús, que había visto los milagros de Jesús, que creía que Jesucristo era el Mesías, fue usado por Satanás y habló a través de la vida de Pedro para que no se cumpliera la voluntad de Dios, para que él no hiciera y no ejerciera lo que ya estaba establecido que él hiciera, y por supuesto que era nuestra redención. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? A través de un hombre de Dios habló algo, aconsejó algo que por supuesto va en contra de la palabra de Dios. Mateo 17, 14 y 15 dice, y cuando llegaron al gentío se le acercó un hombre arrodillándose ante él y diciendo, Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y Jesús lo reprendió al demonio, y el demonio salió de él y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Entonces, ¿qué dice acá? La palabra claramente dice, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó sano. Y era como, aquí decía, que es lunático. Tenía que ver con una influencia demoníaca. Marcos capítulo 1, verso 23. Jesús en Cafarnaún, dice, y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y chilló, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionándolo y gritando a gran voz, salió de él. ¿Qué reconocían los espíritus? Reconocían la autoridad y el señorío de Jesucristo. Eso mismo reconocen los espíritus en nosotros, en los hijos de Dios. ¿Qué le digo al Señor? Enmudece y sal de él. Marcos capítulo 1, 32 y 33 dice, y por la tarde al ponerse el sol le traían todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba ante la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios porque estos lo reconocían. ¿Qué hizo el Señor? Mire, como sanaba, echaba fuera demonios. Para el Señor es parte de la sanidad que nosotros necesitamos. Marcos capítulo 3 dice, y cuando los espíritus, en el verso 11 y 12, cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios reconocen la autoridad. O sea, nosotros tenemos una oportunidad bellísima. El hecho de que tengamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el demonio reconoce la autoridad que nosotros tenemos. Y es algo, mejor dicho, esto es algo supremamente espectacular. Si la Biblia dice que reconocían a Jesucristo, reconocen a Jesucristo dentro de nosotros. Dice el verso 12, pero él los reprendía mucho para que no lo hicieran manifiesto. Marcos 5, dice, y llegaron a la orilla del mar, a la región de los Gerasenos, que en otras versiones dicen de los Gadarenos. En cuanto desembarcó, enseguida vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y continuamente de noche y de día estaba en los sepulcros y en los montes, dando alaridos e hiriéndose con piedras.
Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dice: Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues él le había dicho: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿qué nombre tienes? Le dice: tengo por nombre Legión, porque somos muchos. Y mucho le rogaba que no lo enviara fuera de aquella región. Y acerca del monte había una gran piara de cerdos paciendo, y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Les dio permiso, y cuando los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, la piara, como 2000, se precipitó por el acantilado al mar y se ahogaron en el mar. Y los que los apacentaban huyeron e informaron en la ciudad y en los campos y vinieron a ver qué había sucedido. Y llegan ante Jesús y contemplan al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron gran temor. Hubo sanidad, en este caso, hubo sanidad y hubo transformación. Y dice que y los que lo vieron les contaron cómo le había acontecido esto al endemoniado y acerca de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara de los contornos. O sea, en lugar de alegrarse, ni va a haber más libertad y aquí va a haber una gran bendición, le dijeron: mire, por favor, váyase, porque por los motivos que sean, muchas veces tampoco lo vemos así de fácil acerca de este tema y de la actividad demoníaca. Dice: y cuando él estaba entrando en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él, pero no lo dejó, sino le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. ¿Qué ocurrió en él? Hubo una gran transformación, hubo sanidad y hubo medicina, hubo libertad. ¿Y qué causó en esto? Aquí nosotros podemos comprender que él quiso permanecer y estar con Cristo. En los videos anteriores nosotros vimos que uno de los impedimentos de Satanás es que el pueblo de Dios viva libre y pueda disfrutar de todo lo que Dios tiene, y que todo aquel que no tiene a Jesucristo no lo reciba, quiere impedirlo a toda costa. Y aquí un hombre libre de los espíritus demoníacos, porque eran muchos, dice acá, ahora pueden ser muchos también los que aflijan. Dice que se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Jesús, y todos se maravillaron. Y le dijo el Señor: ve a tu casa y a los tuyos. ¿Qué trae? Trae libertad, trae sanidad, trae salvación también, para que muchos otros conozcan de Jesucristo y reciban el regalo de la salvación. Entonces hubo transformación, ya volvió a ser una persona en su juicio cabal, sentado y vestido. Y ¿cómo estaba antes? Todo lo contrario, afligiéndose a sí mismo, desnudo, era demasiado furioso. Es decir, que la vida que vivía era una vida de tormento, de aislarse y de no poder disfrutar de lo que Dios tiene dispuesto que nosotros disfrutemos, o que cada uno de nosotros gocemos. Y a veces se considera que son enfermos o etcétera, pero puede haber una actividad demoníaca. En Lucas, con base en estos ejemplos, miremos ahora dos pasajes donde Jesús mismo nos da el ejemplo de cómo él entendía que era necesario comisionar a otros y que pudieran hacer lo mismo. No solo que entendía, él nos enseñó qué es lo que teníamos que hacer. En Lucas capítulo 1, verso 9 dice: después de convocar a los 12, a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. ¿Qué hizo el Señor? Le dio poder y le dio autoridad. Primero a sus 12 discípulos, a los que tenía al lado, a los que habían visto cómo sanar, cómo hacer milagros. ¿Qué significa que les diera autoridad? Que me da el derecho para hacer algo. ¿Y qué significa que me dio el poder? Es la capacidad y la habilidad para hacer algo. Y en este caso la comisión fue para sanar y echar fuera demonios. Lo que dice Lucas capítulo 9. Dice:
Después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Entonces, poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y se fueron a proclamar el reino de Dios. Miremoslo acá, con la misión de los 70 o los 72 según la versión que usted esté leyendo. Nosotros trabajamos, bueno, aquí estamos usando la versión BTX, pero puede usar la versión que usted guste. En Lucas capítulo 10, en el verso 1 dice, después de estas cosas el Señor designó a otros 70. En el 9 vimos que designó a 12, ahora a otros 70 o 72, depende de la versión que usted lea. Y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él estaba por ir. Antes de que él llegara, los mandó. Y les decía, en verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Regresaron, bueno, pero aquí dice, regresó de los 72 en el verso 17 al 20, dice, regresaron los 70 o los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, o sea, nos da poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y nada os dañará. Aquí está hablando de la actividad maléfica, de la actividad demoníaca. Dice algo súper importante que no se nos puede olvidar. Pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hablábamos ahorita con lo del Geraseno o el endemoniado de Gadara, de que llevó libertad porque él fue y proclamó el reino de Dios. También en ese pasaje nos dimos cuenta que fue un acto de misericordia que Dios hizo con él y con todos aquellos a los que se les quita este tormento. Pero dice aquí algo muy importante, dice, no se regocijen de que los espíritus se os someten, sino regocijémonos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Esto nos debe llevar ¿a qué? A que hayan más hombres y mujeres libres, pero libres para ir y entregar el regalo de la salvación. Lo más importante es el regalo de la salvación. Mi ministerio no se puede basar únicamente en ir y echar fuera demonios, sino en ir y hacer discípulos, ganar discípulos. Esta es una herramienta, una estrategia que nos trae libertad a la iglesia para cumplir la gran comisión de esa manera, con libertad. Entonces, tengo el derecho y el poder para hacer lo que Dios me ha encomendado. Y esta encomienda de los 12, de los 72, se extendió también a nosotros, a nuestro tiempo. En Marcos capítulo 9, del 17 al 25, vemos toda una actividad demoníaca en el hijo de una persona que tenía un espíritu mudo. Y en el verso 21 le preguntó el Señor Jesús a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede este? Y le dijo, desde la niñez. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que la actividad demoníaca no es solo para los adultos, no es solo para los que han conocido de Cristo y tienen una madurez. No, los niños también están expuestos, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad y la cobertura. Como padres tenemos una gran responsabilidad de hacer un vallado protector alrededor de nuestros hijos, de estar orando por ellos, de estar cubriéndolos con el poder y la sangre de Jesús y tener cuidado de ellos de manera muy especial. En el verso 25 dice que el Señor reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Los echaba fuera. Dice en Lucas capítulo 6, verso 18, dice, los cuales habían ido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Él dice que se detuvo en un lugar y llegó una multitud. Dice, para ser sanados de sus enfermedades, también los atormentados por espíritus inmundos eran sanados. En Lucas 13, que ya leímos en los temas anteriores, no lo vamos a volver a leer, solo cabe destacar que era una mujer que Satanás tenía atada hacía 18
años en el verso 16 y dice que era conveniente desatarla. Y lo que hizo el Señor fue liberarla, echar fuera un espíritu inmundo. ¿Qué vemos a lo largo de todos estos pasajes? Que las personas venían a Jesús buscando sanidad de sus dolencias. O sea, solución a un problema que no entendían algunos, otros sí entendían que era una actividad demoníaca. Muchos de ellos se les echó fuera demonios, como nosotros lo vimos. Aparentemente las personas no se daban cuenta de que sus dolencias eran causadas por demonios. Otros padres de familia sí directamente dijeron, mire, mi hijo está endemoniada, mi hija está endemoniada. Pero generalmente venían era por sanidad, porque necesitaban vivir una vida de sanidad, una vida de libertad. Unos puntos importantes aquí a tener en cuenta es que el poseído por un demonio, esta terminología de posesión, no tiene nada que ver con los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que nosotros fuimos comprados por precio y que debemos glorificar nosotros al Padre. Pero fuimos comprados por precio. ¿Y cuál precio? Precio de sangre, el precio que Jesucristo pagó en la cruz. Entonces, como hija de Dios, habiendo recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, teniéndolo como Mesías, como el que llevó mis pecados y el que venció a Satanás en la cruz, nunca me puede poseer Satanás. ¿Qué puede hacer? Atar con enfermedades, atormentar, afligir, pero nunca poseer. No hay posesión de demonios para los hijos de Dios. Solamente influencia, solamente tormento, afligir, pero nunca posesión. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Reprendió a los espíritus inmundos, reprender ya con autoridad a los espíritus inmundos, les dijo, sal de ellos, en una parte dijo, sal de él y no entres más, los expulsó, los echó fuera, los mandó callar. Recuerde que los que se arrodillaban ante él eran los demonios, pero nunca el Señor Jesucristo ni se vio temeroso, ni angustiado, ni ¿qué hago con esto? No. Eso es algo que ustedes y yo debemos comprender. Hemos recibido poder y autoridad, ya lo leímos, y ese poder y autoridad quita todo miedo y todo engaño que el mismo enemigo ha puesto de que le tengamos miedo. Ellos reconocen la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y vamos a ver de que nosotros tenemos el deber y tenemos la obligación de cumplir también este ministerio dentro de la iglesia, con mi vida, ¿cierto? En mi familia, y disfrutar de un ministerio maravilloso, de libertad, pero no puede ser el punto más importante. Es un acto de misericordia, es un acto de amor, y es hacer uso del poder y de la autoridad en Cristo Jesús que Él nos ha dado. Pero no es lo más importante. Lo más importante es regocijarnos que hay salvación, que nosotros estamos comisionados para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos entonces a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tema. Padre bueno, muchas gracias te doy, Señor de los cielos, porque tú nos das, Padre Santísimo, nos has dado todas las herramientas y lo has dejado todo escrito para beneficio nuestro. Te bendigo, Dios de los cielos, y te doy gracias, porque sabemos, Señor, que tenemos poder y autoridad, porque tú llevaste todo en la cruz, porque tú nos has dado, Señor, nos has empoderado para ejercer el ministerio conforme a tu santa voluntad. Nos has llenado de gracia y nos has capacitado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por haber vencido a Satanás en la cruz. Gracias por habernos dado a nosotros como la iglesia la misma autoridad y el mismo poder que tú ejercías. Gracias, Señor bendito, porque hemos sido llamados para vivir en libertad y disfrutar de todo aquello que tú tienes preparado para nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Dios de los cielos, y te bendecimos.
y en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, anulamos de nuestra vida todo miedo, echamos fuera todo miedo, todo engaño que ha habido en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de la influencia demoníaca. Renunciamos al miedo. Renunciamos, Señor de los cielos, a sentir miedo acerca de lo que Satanás puede hacernos a nuestras vidas. Señor, tenemos el poder y la autoridad y hacemos uso de ese poder y autoridad porque tú nos lo has dado. Y te damos gracias, Señor. Y en tu nombre echaremos fuera demonios, Señor. En tu nombre, Señor, sanaremos enfermos. En tu nombre proclamaremos tu palabra y te damos infinitas gracias. Gracias por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Gracias porque nos libera, porque nos hace libres, porque nos permite disfrutar de la grandeza y del poder de Dios. Muchas gracias por este tiempo y porque abres los ojos de nuestro entendimiento a la verdad. No queremos errar, tampoco queremos ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Muchas gracias en este día te damos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.